Soy Camila, y esta es la historia de cómo mi esposo pensó que podía ser más astuto que yo. Comenzó con susurros en la oscuridad, transacciones bancarias que nunca hice y un nombre, Ilya Amaro, que nunca había escuchado antes. Dean, mi esposo, no solo planeaba dejarme, planeaba tomar todo. Pero me subestimó, pensó que me derrumbaría. Me moví primero, protegí lo que era mío. Una semana después, todo su plan fracasó. Pero lo peor no fue solo la traición, sino cuánto tiempo lo había estado planeando, cuántas mentiras había dicho y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para destruirme. Me desperté en una cama vacía, las sábanas frías a mi lado me dijeron que Dean se había ido por un tiempo. Al principio, pensé que tal vez había ido al baño o había tomado un vaso de agua, pero cuando me incorporé, frotándome los ojos para quitarme el sueño, capté el leve sonido de su voz, baja, silenciosa, cuidadosa. La luz del pasillo estaba apagada, pero un rayo de luz de luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras en el suelo. Mi estómago se retorció mientras seguía el sonido un poco más. Ella no sospecha nada. Pero me detuve a medio paso. Mi respiración se entrecortó. La voz de Dean era suave y tranquilizadora, como si estuviera calmando a alguien. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Con quién demonios estaba hablando? Me quedé allí, esforzándome por escuchar más, pero las palabras que siguieron fueron apagadas. Su tono cayó apenas por encima de un susurro. Mis dedos se curvaron en puños. Esto no era una llamada de trabajo a altas horas de la noche. Dean nunca susurraba en las llamadas de trabajo. Demonios, a él nunca le importó si escuchaba sus conversaciones. Antes de que mi mente corriera por las posibilidades, cada una peor que la anterior, después de unos segundos, escuché sus pasos acercándose. Apenas tuve tiempo de volver corriendo al dormitorio antes de que doblara la esquina. Mi pulso martilleaba mientras me deslizaba bajo las sábanas, intentando dormir. Un momento después, sentí la cama hundirse. Su peso se movió a mi lado, pero mantuve mi respiración estable. Pasaron unos minutos, y luego exhaló lentamente. Se relajó como si nada hubiera pasado. Me di la vuelta, parpadeando hacia él. ¿Dónde estabas? Mi voz salió suave, aturdida, como si acabara de despertar. Baño, murmuró, sin dudar. Una mentira. ¿Y la llamada telefónica, Dean? Apenas. Me estremecí. Solo un cliente. Tenía que suavizar algunos detalles para un caso. Lo miré fijamente, buscando cualquier signo de vacilación. Él sostuvo mi mirada, ilegible, como siempre. Tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez realmente era trabajo. Pero ese susurro. Esa frase. Ella no sospecha nada todavía. Me tragué el nudo en la garganta y me obligué a dar vueltas. Mi mente me estaba gritando, pero la ignoré. No esta noche. Todavía no. A la mañana siguiente, me desperté antes que Declan. Él todavía estaba profundamente dormido, su brazo sobre la almohada donde debería haber estado mi cabeza. Me deslicé fuera de la cama, agarré mi teléfono y fui, descalza, a la cocina. Normalmente, no revisaba nuestras cuentas bancarias. Dean manejaba la mayoría de las finanzas y nunca le había dado mucha importancia. Pero algo se sentía mal. Me desplacé por las transacciones. Mi estómago se tensó. $500. $1,200. $750. $2,000. Una docena de retiros en los últimos 3 meses. Todos relativamente pequeños, pero lo suficientemente frecuentes como para levantar una bandera roja. Dean y yo compartíamos gastos, hipoteca, servicios públicos, comestibles. Pero también teníamos cuentas separadas para gastos personales. Estas transacciones no eran para facturas, no eran para inversiones y, definitivamente, no eran para nada de lo que habíamos discutido. Respiré temblorosamente, mis manos apretando alrededor de mi teléfono. Detrás de mí, escuché pasos. Rápidamente bloqueé mi pantalla y me giré para ver a Dean, apoyado contra la puerta, frotándose el cuello. «Buenos días», murmuró, con la voz espesa por el sueño. «¿Qué hay para desayunar?» Dejé mi teléfono. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. Sonrió, dando un paso adelante para servirse café. «Supongo que es tu turno entonces». Lo vi tomar un sorbo, su mano libre descansando sobre el mostrador. Revisé nuestra cuenta bancaria esta mañana. Dean se congeló por medio segundo. El tiempo suficiente. Su agarre se apretó alrededor de la taza antes de forzar una risa. Y hay muchos pequeños retiros, crucé mis brazos. Cosas que no reconozco. Apenas dudó. Solo pequeñas inversiones. Algunas oportunidades de negocios. ¿Oportunidades de negocios? Dean asintió, dejando su taza. Nada de qué preocuparse.
Ganancias a corto plazo, eso es todo. Estaba mintiendo. Lo sabía. Simplemente no sabía por qué. El resto del día intenté sacudirme la inquietud, pero Dean no ayudaba. Estaba pegado a su teléfono, recibiendo llamadas en la otra habitación. Su pantalla siempre estaba boca abajo cuando la ponía sobre la mesa, y, cada vez que lo miraba, sentía que había una pared entre nosotros, una que no había estado allí antes de esa noche. Mientras yacía en la cama, mirando al techo, mi mente no se calmaba. Dean siempre había sido seguro y tranquilo, un hombre que sabía cómo salir de cualquier cosa. Pero había estado con él el tiempo suficiente para saber cuando algo andaba mal. Y algo definitivamente andaba mal. Me giré para mirarlo. Ya estaba dormido. Su respiración era constante, su rostro tranquilo, como un hombre sin nada que ocultar. No estaba convencida. Una voz en mi cabeza susurró las palabras que había estado tratando de alejar todo el día. ¿Estoy siendo paranoica o algo realmente anda mal? La duda se negaba a desvanecerse, incluso cuando la luz de la mañana se filtraba por mi ventana. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, incapaz de quitarme la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La voz de Dean, de la noche anterior, todavía resonaba en mi mente. Casual, despectivo, pero calculador. El tipo de tono que alguien usa cuando esconde algo a simple vista. Me obligué a salir de la cama y seguí con mi rutina matutina, pero mis movimientos se sentían mecánicos. Mis pensamientos estaban atrapados en un bucle, repitiendo cada interacción, cada señal de alerta que había ignorado durante los últimos meses. Y entonces, Dean entró en la cocina como si nada hubiera cambiado. «Cariño, de la mañana», dijo, dándome un beso rápido en la sien. Estaba pensando que probablemente deberíamos poner nuestras finanzas en orden, ya sabes, por si acaso. Me congelé, mis dedos apretando mi taza de café. ¿Nuestras finanzas?, repetí, con cuidado. Sí, dijo, apoyándose en el mostrador, sorbiendo su café como si fuera otra conversación normal. ¿Cómo? ¿Tienes una lista completa de tus cuentas, contraseñas, activos, ese tipo de cosas? Deberíamos mantener todo en un solo lugar. Lo miré. Mi corazón latía en mis oídos. Dean nunca había mostrado interés en mis finanzas personales. Claro que teníamos una cuenta conjunta. Para facturas, pero siempre mantuvimos nuestros ahorros personales separados, era solo la forma en que siempre habíamos hecho las cosas. Tragué saliva, forzando una expresión neutral. Quiero decir, supongo que podría juntar algo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, pero sus ojos parpadearon solo por un segundo. Asintió, como si no fuera gran cosa, antes de cambiar de tema por completo. Pero mi mente ya estaba a carreras. Esto no se trataba de nosotros. Esto no se trataba de solo en caso de emergencias. Dean se estaba preparando para algo, y fuera lo que fuera, no quería que lo viera venir. Esa noche, Dean estaba inusualmente relajado. Se rió de la televisión, se desplazó por su teléfono como si nada estuviera mal, e incluso sugirió pedir comida para llevar. Estaba interpretando el papel de un esposo cariñoso a la perfección, y eso es lo que me puso la piel de gallina. Algo había cambiado en él. La forma en que caminaba, la forma en que hablaba. Todo era demasiado fácil, demasiado bien ensayado. Entonces sucedió. Dean se levantó para tomar una ducha, dejando su teléfono en la mesa de café. Nunca dejaba su teléfono desatendido. Nunca. Lo miré fijamente. Mi pulso se aceleró. La pantalla estaba boca abajo, como lo había estado durante semanas. Pero luego, como si el universo me estuviera lanzando un salvavidas, una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje de texto de un nombre que no reconocí. Ilya Amaro. No tuve tiempo para pensar. Alcancé el teléfono, mis manos temblaban mientras inclinaba la pantalla lo suficiente para leer la vista previa del mensaje. Solo asegúrate de que se quede en la oscuridad. Casi allí. Mi respiración se aceleró. Mi pecho se apretó tan rápido que dolió. La habitación, de repente, se sintió más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. ¿Quién demonios era Ilya Amaro? ¿Y qué querían decir con casi ahí? Mi dedo se cernió sobre la pantalla durante medio segundo, el tiempo suficiente para que los pensamientos más salvajes pasaran por mi mente. ¿Era otra mujer? ¿Dean planeaba dejarme? ¿Escondía dinero? Escuché que se cerraba el agua. El pánico me atravesó cuando dejé el teléfono exactamente donde había estado y me hundí en el sofá, agarrándome las rodillas para evitar que mis manos temblaran. Un minuto después, Dean regresó a la habitación, secándose el cabello con una toalla. Me obligué a mirarlo. Estaba tan tranquilo, tan a gusto, completamente inconsciente de que acababa de ver algo que no debía. ¿Te decides por la cena?, preguntó,
alborotándose el cabello. Tragué saliva con fuerza. Todavía no. Agarró su teléfono sin una segunda mirada, desbloqueándolo sin esfuerzo, sin dudarlo, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Pero ahora lo sabía mejor. Pasé el resto de la noche tratando de racionalizar lo que había visto. Tal vez no era lo que pensaba. Tal vez Ilya era un colega, un socio comercial. Tal vez me mantenía en la oscuridad sobre algo completamente diferente, algo inocente. Pero en el fondo, yo lo sabía mejor. Las piezas encajaban una a una. El secretismo, el dinero desapareciendo, la llamada en mitad de la noche, la forma en que de repente estaba tan interesado en mis finanzas. Debería haberlo confrontado en ese mismo momento. Pero si tenía razón, si Dean realmente estaba escondiendo algo tan grande, entonces necesitaba pruebas. Pruebas reales. Así que, en lugar de eso, mantuve la boca cerrada, dejé que me diera un beso de buenas noches, lo dejé deslizarse bajo las sábanas como si nada pasara, y luego me quedé allí, agarrando mi teléfono, susurrando en la oscuridad. ¿Quién demonios es Ilya Amaro? A la mañana siguiente, la pregunta todavía me perseguía, royendo cada uno de mis pensamientos. Seguí mi rutina matutina como un fantasma siguiendo los movimientos, pero mi mente estaba fija en una cosa, Ilya Amaro. El nombre persistía en mi cerebro como un rompecabezas sin resolver, una pieza que no encajaba, pero se negaba a ser ignorada. Dean se sentó frente a mí en el desayuno, desplazándose por su teléfono, perfectamente tranquilo. Me pregunté si tenía alguna idea de que había visto ese mensaje. Si lo hizo, era un maldito buen actor. Pero luego, como si sintiera mi sospecha, levantó la vista y sonrió. «Oye, nena. Nena, ¿puedes firmar algo muy rápido? Casi me ahogo con mi café». ¿Firmo qué? Pregunté, manteniendo mi voz ligera. Solo unas actualizaciones financieras, para fines fiscales, dijo, deslizando un documento sobre la mesa. Su tono era casual, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa en un ritmo desigual. Una señal. Tomé los papeles. Mi estómago se tensó mientras hojeaba la primera página. Jerga legal llenó el documento, pero una vez que se volvió dolorosamente claro que no se trataba de impuestos, pasé a la última página. Acuerdo de transferencia de propiedad. Mi pulso latía en mis oídos. Mis activos, mis ahorros, incluso el condominio, todo sería movido a su nombre. Me obligué a mirar hacia arriba. Dean me estaba mirando, una sonrisa cautelosa estampada en su rostro. «Dean», dije, mi voz demasiado controlada, «¿qué es esto?» Su sonrisa no vaciló. «Es solo una precaución, nena. Una conveniencia legal. Nada cambia entre nosotros». Lo miré fijamente, mi agarre apretándose alrededor del papel. ¿Nada cambia? Me estás pidiendo que te ceda todo. No todo, dijo suavemente, como si eso lo mejorara. Solo consolidando cosas, para protección, ya sabes, en caso de que algo pase. Mis manos temblaron levemente. No por miedo. De rabia. Esto ya no era paranoia. Esto no era yo leyendo entre líneas. Esto estaba planeado. Y él tuvo la audacia de sentarse frente a mí y actuar como si nada. Puse el documento de nuevo en la mesa, lenta y deliberadamente. Luego encontré su mirada. «No voy a firmar esto». Su sonrisa se crispó. Su mandíbula se tensó por una fracción de segundo, antes de soltar una breve carcajada. «Camila, no seas dramática. Es solo papeleo». Me mantuve firme. «Entonces, ¿por qué estás tan ansioso porque firme sin leerlo?» Su expresión se endureció. «¿Realmente no quieres hacer esto, Camila?» Se inclinó ligeramente, su voz baja y controlada, pero había algo debajo de ella, una advertencia. Una amenaza. Busqué su mirada sin pestañear. ¿Es eso una amenaza? Dean no respondió de inmediato. En cambio, se reclinó en su silla, brazos cruzados, su expresión transformándose en algo peligrosamente ilegible. La sonrisa que había tenido hace unos momentos se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante. «Solo creo que estás haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo, su voz demasiado suave, demasiado mesurada. Me tragué mi ira, manteniendo mi expresión neutral. Él todavía pensaba que tenía el control, que yo era solo otro movimiento en su tablero de ajedrez cuidadosamente planeado. Dejé que el silencio se extendiera, observándolo. La forma en que sus dedos golpeaban ociosamente contra la mesa, la ligera contracción en su mandíbula cuando no respondía. Él estaba esperando a que reaccionara, para emocionarme, para entrar en pánico, para romper. No le daría la satisfacción. Así que sonreí. Suficiente para hacerlo moverse incómodo. ¿Sabes qué, Dean?, dije suavemente, poniéndome de pie y juntando los papeles. Tienes razón, necesito pensar en esto.
Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Él no esperaba eso. Pero ya me había dado la vuelta, caminando hacia la cocina y colocando los documentos cuidadosamente en el mostrador. No iba a discutir, no ahora, todavía no, porque ahora yo era la que tenía el control. Esa noche, Dean actuó como si nada hubiera pasado. Se movió por nuestra casa como si todavía fuéramos solo otra pareja feliz, preparándose una bebida, viendo las noticias, desplazándose por su teléfono, como si no hubiera tratado de engañarme para que firmara la cesión de todo lo que poseía. Pero mientras lo miraba, una comprensión se instaló en mi pecho como un peso. Esto nunca se había tratado de salvar nuestro matrimonio. Él no estaba tratando de arreglar las cosas, estaba preparando su salida y quería llevárselo todo con él cuando se fuera. A la mañana siguiente, lo encontré en la sala de estar, sorbiendo su café como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Pero cuando me senté frente a él, levantó la vista inmediatamente, sintiendo que algo había cambiado. «Tenemos que hablar», dijo, dejando su taza. Incliné mi cabeza. «Oh», exhaló, como si esto fuera difícil para él, como si fuera él el que luchaba. «Creo que deberíamos separarnos». Ahí estaba, lo dijo, como un hombre dando un discurso bien ensayado, cada palabra perfectamente medida. «Ya no está funcionando», continuó, su tono, incluso. «Tienes que ver eso». Lo miré inmóvil. No estaba pidiendo el divorcio, me estaba diciendo que estaba sucediendo. Dejé pasar un tiempo, luego otro, antes de hablar. «Has estado planeando esto, ¿no?» Un destello de algo cruzó su rostro. Se fue antes de que pudiera nombrarlo. «Es para mejor, Camila. Nos hemos distanciado». «¿Distanciado? ¿Eso es lo que vas con?» Me incliné hacia adelante, apoyando mis brazos en la mesa. «¿Quieres decir que quieres salir, pero tú quieres asegurarte de que no te vayas con las manos vacías?» Sus labios se apretaron en una fina línea, pero no lo negó. Podría haber gritado. Podría haber lanzado el objeto más cercano al otro lado de la habitación. Pero no lo hice, porque algo había cambiado dentro de mí, una resolución de acero que no había estado allí antes. Así que me recliné en mi silla, inclinando ligeramente la cabeza, y luego, tan tranquilamente como pude, dije las palabras que cambiarían todo. Ya moví mis activos. La postura completa de Dean se endureció. Su respiración se entrecortó, no lo suficiente como para que alguien más lo notara, pero lo hice. «¿Qué quieres decir con qué?» Su voz era demasiado aguda, demasiado controlada. Sonreí, lenta y deliberada. Exactamente como suena. Su mandíbula se apretó. Lo vi entonces, en el segundo en que se dio cuenta de que había perdido. Había pasado meses orquestando esto, preparando cada pequeño detalle para asegurarse de salir victorioso, pero me había subestimado, y odiaba eso. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Entonces, finalmente, Dean exhaló bruscamente y se puso de pie. Agarró su café, tomó un sorbo lento, y luego se giró hacia mí con una mirada que envió hielo por mis venas. Su sonrisa regresó, pero esta vez fue más fría y calculada. «Te vas a arrepentir de esto, Camila». No estaba segura de si era una amenaza o un engaño desesperado. De cualquier manera, estaba lista. Dean había jugado su mano, y ahora era mi turno. El aire de la mañana se sentía más pesado de lo habitual mientras seguía con mi rutina. El café sabía amargo, y el silencio del apartamento me presionó como un peso. Me dije a mí misma que no dejaría que sus palabras de la noche anterior me afectaran. Pero entonces vino el golpe en la puerta, fuerte y mesurado. «Oficial». Dejé mi café y respiré hondo antes de abrirlo. Un hombre con una chaqueta azul marino estaba al otro lado, sosteniendo un sobre grueso. «¿Camila Serrano?» «Sí». Extendió el sobre, expresión en blanco. «¿Te han servido?» Mis dedos se apretaron alrededor de los documentos mientras lo veía alejarse. El peso del sobre se sentía más pesado de lo que debería haber sido. No tuve que abrirlo para saber qué era. Aún así, me obligué a sentarme a la mesa de la cocina, exhalando bruscamente antes de deslizar mi uña debajo de la solapa y sacar los papeles. Petición de disolución del matrimonio. Hojeé la página. Los ojos se posaron en las demandas financieras. Dean no solo se iba, quería la mitad de todo. El condominio, el auto, el 50% de nuestros bienes compartidos, y porque tuvo la audacia, la manutención conyugal. Solté una risa amarga, sacudiendo mi cabeza. Por supuesto que pensó que podía con todo. Había estado planeando esto durante meses, probablemente más tiempo. El hombre con el que me casé era frío, pero esto fue calculado. El olor a madera pulida y documentos recién impresos llenó el aire mientras me sentaba frente a mi abogada. Ella hojeó los papeles, apenas reprimiendo una sonrisa burlona cuando llegó al desglose financiero. «Bueno»,
dijo, golpeando sus uñas contra el escritorio. Él no tiene nada. Levanté una ceja. ¿Así como así? Ella levantó la vista, divertida. ¿Así como así? Moviste todo a un fideicomiso antes de que él presentara la solicitud. Eso significa que, legalmente, no tiene acceso. Puede luchar por la manutención conyugal, pero, considerando tu historial de ingresos comparado con el de él, no está sucediendo. Dejé escapar un suspiro lento, mis hombros finalmente liberando la tensión que había estado reteniendo. Desde que llamaron a mi puerta, por primera vez en semanas, me sentí realmente en control. Dean había pasado todo este tiempo pensando que era él quien orquestaba el juego. Me había subestimado. Esa noche, acababa de terminar de servirme una copa de vino cuando la puerta principal se abrió de golpe. Ni siquiera me inmuté. Dean se quedó allí. La furia emanaba de él en oleadas. Su corbata estaba floja, y su mandíbula estaba tan apretada que juré que escuché sus dientes rechinar. ¿Crees que eres tan inteligente? No. Su voz era aguda y venenosa. Tomé un sorbo lento de mi vino, saboreando la forma en que su ira se retorcía a su alrededor como una tormenta. Creo que finalmente me estoy protegiendo. Sus manos se curvaron en puños a sus costados. ¿Tú planeaste esto? Dejé mi vaso, inclinando mi cabeza. ¿Tú también? El silencio se extendió entre nosotros, denso con acusaciones tácitas. Entonces, finalmente, exhaló bruscamente. Sus ojos se oscurecieron mientras murmuraba. Esto no ha terminado. Exhalé lentamente. Había ganado la primera batalla, pero la guerra acababa de comenzar. Por primera vez en semanas, sentí una pequeña sensación de alivio al saber que Dean había perdido su control financiero sobre mí. Pero debería haberlo sabido mejor antes de pensar que se iría en silencio. La primera señal de problemas llegó en el trabajo. Empezó con miradas. No las miradas pasajeras habituales, sino estiradas, persistentes, con susurros que cortaban el segundo que entré en la habitación. A media mañana, la asistente Rachel dudó antes de entrar en mi oficina. Hey, creo que deberías saber algo, dijo. Levanté la vista de mi computadora portátil, ya exhausta. ¿Qué es? Se movió incómoda. Hay un rumor circulando. No iba a decir nada, pero su voz se fue apagando, frotándose las manos. Solo dímelo. Rachel dudó y luego suspiró. La gente está diciendo que sacaste dinero de sus cuentas conjuntas, que estabas, tragó saliva, lavando fondos. La miré fijamente. Las palabras aterrizaron como una bofetada. ¿Qué? No lo creo, añadió rápidamente, pero Dean ha estado hablando con gente, abogados, amigos en común, la historia se está extendiendo. Por mi estómago subió una furia retorcida, encendiéndose en mi pecho como un reguero de pólvora. Dean no solo estaba tratando de tomar mi dinero, estaba tratando de arruinarme. Para cuando llegué a la oficina de mi abogada, apenas podía mantener la compostura. Esto tiene que parar ahora, golpeé la pila de capturas de pantalla impresas sobre el escritorio. Mis manos temblaban de rabia. Mi abogada, Patricia, las miró y soltó una risa seca. Bueno, ciertamente está desesperado. Me está calumniando. Sí, pero podemos usar eso. Se reclinó en su silla, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Si está corriendo, haciendo afirmaciones falsas, se está exponiendo a cargos de difamación. Enviamos un cese y desistimiento primero. Si lo ignora, lo intensificamos. Apreté mi mandíbula. No quiero que esto se alargue en la corte, solo quiero que se detenga. Patricia suspiró. Está tratando de provocarte, Camila. Quiere que reacciones emocionalmente. Sé cierto, me giré para ver a Beatrix, parada junto a la puerta con una mirada cómplice. No puedes dejar que dicte tu próximo movimiento, dijo, dando un paso adelante. Si reaccionas demasiado rápido y él gana. Me tragué mi ira, asentí rígidamente, pero por dentro estaba hirviendo. Dean quería una pelea. Estaba a punto de conseguir una. Lo encontré en Laru, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, riendo mientras tomaba algo con dos colegas. La vista de él, sentado allí, completamente imperturbable, como si no hubiera pasado los últimos días arrastrando mi nombre por el barro, me hizo hervir la sangre. No hice una escena. No grité. No lo necesité. Simplemente caminé hacia la mesa, me incliné y susurré. No tienes idea de lo que acabas de empezar. La sonrisa de Dean vaciló por una fracción de segundo antes de enmascararla con una sonrisa fácil. Se limpió la boca con una servilleta, ojos brillantes con desafío. Veamos qué tienes, entonces. Le había dado una última advertencia. Ahora que había terminado de jugar justo, Dean había pasado semanas tratando de manipularme, intimidarme y controlarme. Me había subestimado en todo momento.
Ahora, después de no poder tomar mi dinero, después de manchar mi nombre, estaba tomando un tiro final. Un hombre desesperado es peligroso. Estaba a la mitad de mi café de la mañana cuando sonó mi teléfono. ¿Patricia? Respondí, sintiendo la urgencia antes de que ella siquiera hablara. «¿Necesitas venir?», dijo mi abogada, sin preámbulo. Dean acaba de presentar una moción para una auditoría financiera completa. Las palabras enviaron una fuerte sacudida a través de mi cuerpo. Dejé mi taza con cuidado, inhalando profundamente. ¿Con qué fundamento? Patricia exhaló. Él está alegando que administras mal los fondos conjuntos y que le debes un acuerdo financiero. Es una completa tontería, pero ese no es el punto. Por supuesto que no lo es. HK está tratando de drenarte, murmuré. Honorarios legales, tiempo, estrés. Él sabe que no puede ganar, así que quiere desgastarme. Exactamente. Una amargura aguda se enroscó en mi pecho. Dean nunca jugó para ganar directamente. Jugó para agotar a su oponente. Esta vez, no, dije. Estaré allí en 1 hora. Para cuando entré en la oficina de Patricia, ella ya tenía las mociones de Dean extendidas sobre su escritorio, anotadas en rojo. Aquí está la buena noticia, dijo, mirando hacia arriba. Él no tiene una sola pieza de evidencia legítima. ¿La mala noticia? Esto todavía podría prolongarse durante semanas, tal vez meses, si el tribunal considera sus tácticas. Apreté los puños. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Presentamos una contrapresentación y solicitamos un despido inmediato, dijo. También exigimos que pague todos los costos legales si el tribunal considera que esto es una táctica dilatoria. Sonreí. Hagámoslo. 2 semanas después, me encontré sentada frente a Dean en una sala del tribunal. Estaba vestido elegante, su corbata un poco demasiado apretada, su sonrisa apenas disimulada. Pensó que este era su momento. Su abogado se puso de pie primero. Su señoría, mi cliente tiene motivos para creer que la señora Keller movió activos indebidamente para evitar un acuerdo de divorcio justo. Estamos solicitando una auditoría forense completa de todas las transferencias financieras realizadas en los últimos 6 meses. No reaccioné. No me inmuté. Patricia, tranquila como siempre, se ajustó las gafas y se puso de pie. Su señoría, todos los movimientos financieros de mi cliente se hicieron antes de que el señor Keller incluso solicitara el divorcio. No hay evidencia de mala administración o fraude, deslizó una carpeta gruesa hacia adelante. Además, solicitamos que esta moción sea desestimada con perjuicio y que se requiera al señor Keller cubrir todos los honorarios legales, ya que este es un claro intento de acoso financiero. El juez se tomó su tiempo revisando los documentos, su expresión ilegible. La sala estaba tensa, en silencio. Dean me estaba mirando, esperando a que me retorciera. No le di la satisfacción. Finalmente, el juez levantó la vista. El tribunal no encuentra motivos para una auditoría financiera completa. La moción es denegada. Además, por falta de pruebas, el señor Keller será responsable de todos los honorarios legales asociados con esta reclamación. Un fuerte golpe del mazo. Como ese, Dean había perdido. Otra vez. Fuera de la sala del tribunal, Dean pasó junto a mí sin decir palabra, pero al pasar murmuró lo suficientemente alto para que lo oyera. ¿Crees que esto se acabó? Solo espera. Había ganado esta ronda, pero sabía que a Dean todavía le quedaba un último movimiento. Los hombres como él no se van en silencio. No aceptan la derrota. Se reagrupan, descansan, elaboran estrategias y vuelven con algo aún peor. Y Dean había estado planeando esto demasiado tiempo como para dejar que terminara aquí. No tuve que esperar mucho para averiguar cuál fue su movimiento final. La llamada llegó a la mañana siguiente. Camila, tenemos un problema, dijo Patricia. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y ahora qué? Hubo una pausa, luego el sonido de papeles barajando. Dean e Ilya han presentado una denuncia formal. Te están acusando de fraude financiero. Según su evidencia, has estado falsificando registros financieros durante meses. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Si esta acusación se consolidaba, no solo perdería dinero. Podría enfrentar consecuencias legales reales. Presentaron documentos, Patricia continuó, con voz tensa. Si el tribunal se toma esto en serio, te verás. Obligado a una investigación criminal, el mundo se inclinó ligeramente. Apreté mis dedos contra mi sien, esforzándome por mantener la calma. ¿Y los documentos son reales? Una burla en el otro extremo. Absolutamente no. Pero son buenos. Alguien los manipuló. Bueno, por supuesto, Ilya. La mano invisible, guiando cada movimiento de Dean, pero Patricia agregó, hice que Beatrix los revisara antes de llamarte.
Y encontró algo. Un destello de esperanza. ¿Lo que reconoció? Las marcas de tiempo en las transferencias financieras. Alguien las falsificó. Pero no se dieron cuenta de un detalle clave. Esas cuentas ni siquiera existían cuando supuestamente tuvieron lugar esas transacciones. Dejé escapar un suspiro agudo. Ese fue el error que los arruinaría. Mi miedo se quemó, reemplazado por algo más agudo. Dean quería una multa de guerra. Estaba a punto de terminarlo. Cuando llegué a la oficina de Patricia, había tomado una decisión. No iba a defenderme solo. Iba a enterrarlos. Quiero pasar a la ofensiva, dije, colocando mis palmas planas sobre su escritorio. No solo para limpiar mi nombre. Quiero quitarlos. Trice me estudió por un momento, y luego asintió. Bien, porque tenemos suficiente para hacerlo, señaló una carpeta. Nos comunicamos con un analista financiero forense. Confirmaron lo que encontró Beatriz. Los documentos fueron manipulados, sonrió, cortante y satisfecha. Así que esto es lo que hacemos, presentamos una moción que prueba que los documentos son fraudulentos. Luego, demandamos a Dean e Ilya por difamación y falsificación de evidencia legal. Asentí. Y quiero daños completos. Patricia se reclinó, claramente complacida. Pensé que podría decir eso. 2 semanas después, me enfrenté a Dean en la corte por lo que sería la última vez. Lo observé de cerca mientras Patricia exponía nuestro caso. Habló con precisión. Su voz se escuchó en toda la habitación. Estos documentos presentados como evidencia contra mi cliente fueron fabricados. Tenemos pruebas irrefutables de que las transacciones financieras enumeradas nunca sucedieron. El analista forense subió al estrado, detallando cada marca de tiempo falsa, cada número manipulado. Los abogados de Dean se retorcieron. Sabían que estaban perdiendo. Luego vino el golpe final. Patricia dejó una nueva carpeta en el escritorio del juez. Su señoría, a la luz de estas acusaciones fraudulentas, mi cliente está contrademandando al señor Keller y a su asociado Ilan Moro por difamación y la presentación de evidencia legal falsificada. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. El abogado de Dean se giró hacia él, susurrando algo urgente. La mandíbula de Dean estaba trabada, su rostro pálido. Finalmente, su abogado se levantó y se aclaró la garganta. Su señoría, mi cliente desea retirar sus reclamos. Por supuesto que lo hizo. No tenía elección. El juez asintió. Moción desestimada. Además, el señor Keller será responsable de todos los costos legales. Dean había perdido, completamente. Cuando salimos del juzgado, Dean pasó junto a mí sin decir palabra. No lo detuve. No necesité hacerlo. Lo dejé dar unos pasos antes de susurrar, lo suficientemente alto para que escuchara. Terminamos aquí. Por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado. Paz. No más audiencias judiciales. No más amenazas. No más despertares en mitad de la noche, temiendo lo que Dean haría después. Había ganado. No se sentía como una gran victoria. No de la manera que había imaginado. No había fuegos artificiales, ni palabras finales dramáticas. Solo silencio. Del tipo que viene después de una tormenta, cuando el cielo todavía está pesado, pero el trueno se ha ido. Y por primera vez, ese silencio no me asustó. 2 días después, me encontré con Patricia por última vez. Deslizó una pila final de papeles por su escritorio. Está hecho. Dean firmó el acuerdo. Exhalé lentamente, mis dedos flotando sobre los documentos antes de finalmente recogerlos. Revisé los detalles, aunque ya sabía el resultado. Dean no obtuvo nada. Ni un centavo. Sus reclamos financieros, desestimados. Su caso de difamación, fracasó. Su reputación, arruinada. Él había tratado de destruirme, y al final, él fue el que se quedó sin nada. Patricia se reclinó en su silla, mirándome. ¿Cómo te sientes? Solté una risa silenciosa, más exhalación que sonido. Más ligera. Ella sonrió. Bien. Te lo mereces. Asentí, deslizando los documentos en mi bolso. Este era el paso final. Me puse de pie, extendiendo mi mano. Gracias, Patricia. Por todo. Ella me la estrechó, firmemente. Ve a disfrutar de tu vida, Camila. Te la has ganado. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche, Vi y mi madre insistieron en una cena de la victoria. Margot me saludó con un cálido abrazo cuando entré en su casa. Sus ojos, llenos de alivio. ¿Se acabó?, susurró. Sí, murmuré. Sí. Beatrix sirvió champán. Levantó su copa con una sonrisa traviesa. Por la libertad. Y por no dejar que un hombre vuelva a pensar que puede ser más listo que tú. Choqué mi copa contra la suya,
riendo. Brindaré por eso. Comimos, hablamos, recordamos. Y por primera vez en meses, no estaba constantemente mirando por encima del hombro. No estaba esperando el siguiente golpe. La guerra había terminado. Más tarde esa noche, me paré en mi balcón, mirando el horizonte de Chicago. Las luces de la ciudad brillaban, extendiéndose infinitamente en el horizonte. Todo se sentía diferente. Ya no era la mujer que había ignorado las señales de advertencia. Ya no era la mujer que había creído en la ilusión de seguridad, de permanencia. Había perdido cosas. Confianza, en el tiempo. La versión de amor que pensé que tenía. Pero había ganado más. Fuerza, claridad, control. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Miré la pantalla. Número desconocido. No dudé. Bloqueado. Volví a mi computadora portátil, abriendo un documento en blanco. Un nuevo capítulo. Una nueva historia. Mi historia. Cuando cerré mi computadora portátil, susurré. Esta es mi historia ahora. Antes de terminar, déjame dejarte algo en que pensar. La vida tiene una forma de ponernos a prueba en los momentos que menos esperamos. A veces, las personas en las que más confiamos son las que nos traicionan más profundamente. Pero esto es lo que he aprendido. La fuerza no se trata de evitar la traición, se trata de cómo te levantas después de ella. Cuando estuve al borde de mi matrimonio, podría haber dejado que me rompiera. Podría haber dejado que el miedo y la duda me consumieran. Pero, en cambio, elegí luchar. No solo por mis finanzas, sino por mi dignidad, mi libertad y mi futuro. Y si hay algo que espero que tomes de esta historia, es esto. Eres más fuerte de lo que piensas. Si alguna vez te ha sorprendido la traición, si alguna vez has sentido que te quitaron la alfombra de debajo, sabes esto, no estás solo. La vida puede lanzarte lo peor, pero es en esos momentos que descubres quién eres realmente. Y a veces, alejarte de lo que ya no te sirve es la mayor victoria de todas. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que luchar por ti mismo, incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia te resonó, deja uno en los comentarios o dime desde dónde la estás viendo. Y por supuesto, si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal y presionar la campana de notificaciones. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente inteligente, y nunca dejes que nadie te quite tu poder.